Bienvenidos a esta clase de transferencia de calor del tema 2, conducción unidimensional en estado estable. En esta clase veremos resistencia de contacto, radio crítico de aislamiento y conducción alternativa. ¿En qué consiste la resistencia de contacto? Cuando existe unión de dos materiales, lo que conocemos como una interfase, aunque el acabado superficial sea muy fino, el contacto entre ellos no es perfecto, por lo que se genera una resistencia de contacto. En la figura podemos observar unas placas o láminas de aluminio pulido en la cual se aprecia que el acabado superficial es bastante fino. Sin embargo, si observamos esta superficie a nivel microscópico, vamos a observar que no es perfecta la superficie, no es pareja, sino que existen ciertas imperfecciones. Entonces, si colocamos dos láminas juntas, por muy fino que sea el acabado superficial, se van a generar estos espacios o depresiones debido a las imperfecciones que existen microscópicamente. Entonces, ¿qué sucede allí a nivel de transferencia de calor? Van a existir puntos de contacto, como los que se aprecian aquí en la figura, y no va a suceder que el contacto sea perfecto, es decir, que todos los puntos de una superficie respecto a la otra se encuentren todo el tiempo juntos, en este caso. Entonces, a través de estos puntos de contacto, el calor se transfiere por conducción y en estos espacios que se generan van a estar ocupados por aire o por otra sustancia, por ejemplo un adhesivo. Y a través de esos espacios es que la transferencia de calor va a ser más ineficiente que por medio de estos puntos de contacto. Entonces, ¿qué otro efecto puede traer estas imperfecciones? Bueno, aquí en la figura de la izquierda se considera un contacto perfecto punto a punto de la superficie, en la cual el calor se transfiere netamente por conducción. Entonces, cuando se considera un contacto perfecto, en la temperatura en la interfase va a ser exactamente igual para los dos materiales. Aquí en este caso el de la izquierda y el de la derecha tienen la misma temperatura. Ahora, si se considera el efecto de las imperfecciones que existen en la superficie, pues va a haber una caída de temperaturas en la interfase. Aquí lo podemos apreciar. El material de la izquierda tiene una temperatura 1, se produce esta caída debido a principalmente estos espacios que disminuyen la transferencia de calor por conducción y se tiene una temperatura 2 distinta para el otro material de la interfaz. Ahora, ¿cómo se obtiene el valor de esta resistencia de contacto? Se obtiene a nivel experimental. Entonces, las tablas que se pueden encontrar en las bibliografías van a estar dadas para determinados materiales. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla 3.2 del libro de transferencia de calor y masa del CENGEL, cuarta edición, la página 149, en la cual se observa, en este caso, la conductancia térmica para parejas de materiales idénticos o de metales diferentes. ¿Qué más se observa en la tabla? Bueno, la condición superficial, el acabado, la aspereza, temperatura y presión. ¿Por qué presión? Bueno, para que una interfase se mantenga junta, los materiales, es necesario aplicar cierta presión sobre la unión, o también se puede aplicar un adhesivo concreto o otra sustancia que los mantenga unidos. Entonces este efecto está considerado en las tablas dadas para la resistencia de contacto o la conductancia térmica. Entonces aquí en la última columna observamos precisamente este valor Hc, que es la conductancia térmica por contacto de estas parejas de metales.
Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia de contacto a partir de la conductancia térmica? Mediante esta ecuación. La resistencia es igual al inverso de la conductividad térmica expresada en la tabla. Para otras bibliografías directamente expresan la resistencia y no la conductancia. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más observamos? Las unidades. La conductancia tiene unidades de vatios sobre metros al cuadrado por grados centígrados, o puede ser grados Kelvin también, dependiendo de la tabla que se use. Y las unidades que manejamos para las resistencias térmicas es de grados centígrados sobre watts o Kelvin sobre watts. Entonces, aplicando el inverso, ¿qué se obtendría? En metros cuadrados por grados centígrados sobre watts. Entonces, para trabajar con las unidades habituales, tendríamos que dividir entre el área perpendicular al flujo de calor. Radio crítico de aislamiento. ¿En qué consiste? Por lo general, al colocar un material aislante sobre un cilindro o una pared plana, otra geometría, lo que se busca es disminuir la transferencia de calor. Sin embargo, cuando el diámetro del cilindro sobre el que se coloca el aislante es pequeño, ya veremos más adelante bajo qué criterio se considera el diámetro como pequeño, se puede aumentar la transferencia de calor en vez de disminuirla. Es decir, se logra el efecto contrario a lo que deseamos al añadir aislante en muchas aplicaciones. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué solamente se toma en cuenta para un cilindro? Bueno, si se añade aislante sobre una pared plana, mientras más aislante se coloca, pues el espesor va a ser mayor y por ende la resistencia por conducción va a ser mayor también. Al aumentar esta resistencia va a disminuir la transferencia de calor, que es lo que se busca generalmente con un aislante. Eso va a ser siempre así para una pared plana. Ahora, ¿qué sucede en un cilindro? Y en particular un cilindro pequeño, bueno, una aplicación pudiera ser un cable, un conductor eléctrico. ¿Qué sucede con los diámetros del aislante? Que son diferentes. El diámetro interno va a ser más pequeño que el diámetro exterior y por ende las áreas superficiales también van a ser distintas. Es allí donde hay que tener cuidado con el efecto que se quiere, si se desea disminuir la transferencia de calor o por el contrario aumentarla al colocar aislante. En el caso de los conductores, los aislantes más empleados son caucho vulcanizado o cable, con la intención de aislar el conductor eléctricamente. Sin embargo, se produce un efecto favorable también en la parte térmica, que es que se puede lograr aumentar la transferencia de calor desde el conductor. Esto sería beneficioso para lograr condiciones de operación ideales y evitar también que el aislamiento exterior se funda por sobrecalentamiento. Ahora, ¿por qué se puede lograr este efecto? Bueno, si consideramos el circuito térmico de un conductor expuesto al aire ambiente, pues podríamos considerar dos resistencias, una de conducción a través del material aislante y una de convección con el aire exterior. Entonces, ¿qué sucede al añadir más material? El diámetro que va a aumentar es el diámetro exterior, en este caso lo estamos denominando como diámetro 2. Entonces, la resistencia por conducción, si se aumenta el diámetro exterior, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta también. Y al aumentar esta resistencia, que aquí lo vemos en la figura, va en aumento, se va a lograr disminuir la transferencia de calor. Es decir, se produce o se obtiene un aislar térmicamente el conductor en este caso, que es lo que se pudiera desear. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia por convección o de convección? Si el diámetro exterior aumenta, como el diámetro está en el denominador, la resistencia va a disminuir. ¿Y qué pasa al disminuir la resistencia? Pues el calor se disipa más fácilmente, se aumenta la transferencia de calor. Aquí lo vemos en el gráfico. Mientras la resistencia por conducción aumenta, la de convección disminuye.
Entonces, este doble efecto trae consigo lo que se conoce como radio crítico de aislamiento y va a depender de cuál de las dos resistencias está predominando. Si predomina la de conducción, pues se va a lograr disminuir la transferencia de calor, y por el contrario, si predomina la de convección, se logra transferir más calor. En el gráfico siguiente podemos observar el comportamiento que tiene esta transferencia de calor al añadir más material. Aquí, bueno, tenemos en este caso el radio 1, que es el alambre sin recubrimiento, sin aislante, con una cierta cantidad de calor transferida. Luego nos encontramos con el radio crítico de aislamiento, que ya veremos cómo se calcula, en la cual se alcanza un calor máximo transferido. Con este radio se garantiza la transferencia de calor máximo, y ya luego, al añadir más material, se logra una disminución en la transferencia de calor, es decir, que estaría predominando de aquí en adelante la resistencia de conducción en este caso. Entonces, se puede decir, mediante este gráfico, que al colocar un espesor de acuerdo al radio crítico de aislamiento, se logra la transferencia de calor máxima. Si se añade más material, se va a lograr, en lugar de aumentar la transferencia de calor, se logra disminuirla, y por debajo del radio crítico y un valor mayor al radio del alambre expuesto, se logra aumentar la transferencia de calor, pero no tanto como al aplicar justo el radio crítico, que es el máximo. Ahora, ¿cómo se calcula? Mediante estas expresiones. Para un cilindro, el radio crítico es igual a la conductividad térmica sobre el coeficiente de convección del medio que está circundando el cilindro. Y para una esfera se calcula de la siguiente manera: 2 veces la conductividad térmica sobre el coeficiente de convección. Ahora, ¿cuándo se debe calcular? Bueno, ya habíamos dicho anteriormente que es para diámetros pequeños, pero ¿cuándo se considera un diámetro pequeño? Bueno, si aplicamos la expresión para un cilindro, conductividad térmica sobre coeficiente de convección, una conductividad térmica común en los materiales aislantes se puede decir que es 0,05 vatios sobre metros Kelvin. Muchos aislamientos están por este orden de conductividad térmica. Y para una aplicación de un cable expuesto a convección libre, un coeficiente de convección típico para convección natural es 5 vatios sobre metros al cuadrado por Kelvin. Entonces estaríamos hablando de un radio de alrededor de 0,01 metros, es decir, 1 centímetro. Entonces, ¿cuándo debemos tener cuidado de calcularlo? Cuando los diámetros son aproximadamente 1 centímetro o incluso menores a esta medida. Existen excepciones, por ejemplo, alguna aplicación de un encofrado, una columna de sección circular, es decir, cilíndrica, pues pudiera tener también aplicación en la parte de la madera del encofrado. Sin embargo, el 90% de aplicaciones, pues 90-95% es para radios por debajo de 1 centímetro. Ya si se habla de, por ejemplo, tuberías de 2 pulgadas que transporten vapor u otra sustancia, pues allí no habría que tener cuidado porque ya estamos sobrepasando esta medida. Es decir, siempre que se coloque aislante se va a lograr disminuir la transferencia de calor para un cilindro de un diámetro mayor a estas medidas. ¿Qué aplicaciones puede tener? Bueno, como ya vimos en el gráfico anterior, dependiendo del radio o el diámetro que escojamos, se puede lograr aumentar o disminuir la transferencia de calor. Entonces, cuando se desea aumentar la transferencia de calor es principalmente para aplicaciones de cableado, por ejemplo, en la cual, aparte de lograr el aislamiento eléctrico, es conveniente aumentar la transferencia de calor. ¿Para qué? Bueno, para mantener condiciones estables de operación
y para evitar sobrecalentamiento que llegue a perjudicar el cobre o el alambre del conductor o incluso el propio aislante. Eso sería un ejemplo típico en el cual se desea aumentar la transferencia de calor. Y cuando se desea disminuir la transferencia de calor, es decir, que el aislante cumpla su función de aislamiento, pues sería para, por ejemplo, tuberías que transporten refrigerante en un equipo de aire acondicionado, por ejemplo. Esa sería una de las aplicaciones típicas en la cual se desea disminuir la transferencia de calor. Conducción alternativa. ¿Cuándo se aplica este concepto de conducción alternativa? Bueno, básicamente para problemas que son sin generación de calor, en la cual la geometría es de sección transversal variable, como vemos aquí en la figura, un cono, por ejemplo, o una sección hiperbólica o parabólica, en la cual la sección transversal, si el flujo de calor va en este sentido, la sección transversal, pues como vemos, va a ser variable, va a ir de un diámetro mayor a un diámetro más pequeño. Esta sería otra aplicación. O cuando consideramos una conductividad térmica que varía con la temperatura, por ejemplo. Entonces pudiéramos tener una pared plana u otra geometría, un cilindro, una esfera, por ejemplo, en la cual la conductividad térmica va a variar en función de las condiciones de frontera impuestas en la pared. Ese sería otro caso. Entonces, ¿por qué se llama análisis de conducción alternativa? Porque precisamente no son los casos típicos que ya se han estudiado, como las geometrías básicas, pared plana, cilindro o esfera, o los casos en los cuales el material se considera homogéneo y la conductividad térmica constante. Este sería un método alternativo para estudiar transferencia de calor por conducción cuando se dan estas condiciones. Entonces, ¿cómo se analiza? Pues partiendo del modelo matemático básico para la conducción, que es la ley de Fourier. Entonces, para el caso en el cual tenemos una sección transversal variable, pues se aplicaría la ley de Fourier, recordando siempre que el calor es un vector. Entonces, la ley de Fourier es menos k por el área perpendicular al calor por el gradiente de temperatura respecto a la dimensión x en este caso. Entonces, como observamos, el área transversal pues va a cambiar en la misma dirección del calor, en este caso x. Este sería el primer caso. El segundo es cuando tenemos una geometría con un área transversal o un área perpendicular al flujo de calor constante, como una pared plana, por ejemplo, en la cual la conductividad térmica va a cambiar o va a variar con la temperatura. Entonces, planteando la ley de Fourier para este caso, el área en este caso sería constante y la conductividad térmica sería una función de la temperatura. Y el tercer caso es combinación de los dos anteriores, es decir, que tengamos una geometría con sección transversal variable y también se considere la variación de conductividad térmica en las condiciones de frontera impuestas. Entonces aquí estaría variando según una función tanto la conductividad térmica como esta área transversal. Este sería el caso más completo de conducción alternativa. Y aquí pues vemos un ejemplo. Se muestra en un diagrama una sección cónica fabricada de pirocerámica. Es de sección transversal circular con diámetro igual a una constante A por X, donde A vale 0,25. El extremo pequeño está en X1 igual a 50 milímetros, como vemos aquí en la figura, y el grande en X2 igual a 250 milímetros. Y las temperaturas extremas son T1 igual a 400 Kelvin y T2 600 Kelvin, mientras la superficie lateral está bien aislada. ¿Por qué se considera la superficie lateral aislada? Para garantizar transferencia de calor en una sola dirección, en este caso definida por la dirección X. Si no se aislara la superficie exterior, ya esto sería un problema de conducción de calor bidimensional.
En este ejemplo se pide calcular la transferencia de calor a través del cono y se nos pide derivar una expresión para la distribución de temperaturas T de X de forma simbólica suponiendo condiciones unidimensionales. Es decir, una expresión que nos permita obtener la temperatura en cualquier punto intermedio definido entre x1 y x2 en este caso para esta geometría. Entonces, ¿qué podemos observar también aquí en el diagrama? La dirección x que está definida desde x1 hasta x2. Es importante definir la dirección porque, bueno, ya sabemos que el calor es un vector. Entonces, aparte de la magnitud que calculemos, va a tener esta dirección y este sentido, dependiendo de la definición que se realice aquí al principio. Entonces, ¿cómo iniciamos la solución de nuestro problema? Para calcular la transferencia de calor, se plantea la ley de Fourier para el caso 1 expuesto anteriormente, en el cual la sección transversal de la geometría varía. En este caso, bueno, se definió que tanto el calor como la sección transversal va a estar definido por la dirección X. De igual forma, el gradiente de temperatura. Entonces, esta área transversal se plantea como si fuera la de un cilindro, pi cuartos del diámetro al cuadrado, pero se nos está indicando que el diámetro varía de la siguiente manera. El diámetro es igual a una constante A por X. Entonces, sustituyendo esta expresión en la del cilindro, tendríamos pi cuartos del área de la constante A al cuadrado por X al cuadrado. Entonces, sustituyendo dicha área en la expresión de la ley de Fourier, se obtiene esta expresión que se muestra aquí abajo. Ahora, ¿cómo calculamos entonces esta transferencia de calor? Bueno, si observamos, la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria homogénea con dos variables. En este caso, estas variables son la temperatura y la dirección X. Entonces, para esta ecuación en particular, es permitido utilizar el método de separación de variables para posteriormente integrar. Entonces, en dicho método, bueno, se dejaría todo lo que dependa de x, que es una de las variables, en uno de los miembros de la ecuación, y todo lo que dependa de la otra variable, que es la temperatura, en el otro miembro. En este caso, la separación se hizo de esta forma. Se pasó al término de la izquierda todo lo asociado con el área, junto con el diferencial en x, y se dejó en el otro término de la ecuación la conductividad térmica y el diferencial de T. Ahora, ¿qué podemos observar en esta expresión? Bueno, que el calor en la dirección X no está dentro de la integral, sino que se sacó como si es constante. Y de hecho lo es. ¿Por qué? Porque este es un problema sin generación de calor, en la cual el flujo de calor va a ser considerado constante entre los límites de temperatura definidos, que son T1 y T2. Entonces, por este motivo no va dentro de la integral, sino que se saca como una constante. De igual forma, la conductividad térmica se sacó como constante de la integral. ¿Por qué? Porque no va a depender de la temperatura. Simplemente se busca su valor en alguna tabla de materiales, de la pirocerámica en este caso, y se sustituye. Ahora, ¿cómo se definieron los límites de integración? Bueno, si nos vamos a la figura anterior, vamos a observar que el sentido positivo de x va en este caso hacia la izquierda. Entonces, ¿qué encontraríamos? Primero nos encontramos con x1 y luego con x2. Entonces pudiéramos definir límite inferior y límite superior, x1 y x2. Ahora, con las temperaturas se debe mantener este mismo orden. Aquí observamos que para x1 la temperatura es 400, este va a ser el límite inferior, y la temperatura 2 va a ser el límite superior. No es permitido definir como límites de integración para x, x1, x2, y luego invertir los límites de la temperatura. Se debe mantener el mismo orden. Ya, por ejemplo, si la transferencia de calor nos da negativa, quiere decir que el sentido no es como se define aquí positivo, sino que es inverso. Ya veremos más adelante qué sucede.
Entonces, una vez separadas variables y definidos los límites de integración, se resuelven las integrales y se evalúan en el límite superior e inferior. Haciendo esto, nos queda esta expresión. Entonces, como lo que nos interesa calcular es justamente la transferencia de calor, pues despejamos Q de X, que es lo que nos está interesando por el momento, obteniéndose esta expresión que está en función de los datos dados y los límites establecidos. Y al evaluar, se obtiene una transferencia de calor de menos 2123,03 watts. Observamos el signo menos. Fíjense que aquí este menos del menos K se eliminó al invertir los límites, en este caso de X. Observen, aquí el límite era evaluando T2 menos T1, se mantuvo, pero los límites para X quedaría menos 1 sobre X2 más 1 sobre X1. Allí es donde se invirtieron los límites, aquí se observa. Y bueno, al evaluar se obtiene esto, que es negativo en este caso. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la temperatura mayor estaba en el lado izquierdo, entonces por ende el calor va hacia la derecha, contrario a la dirección que se había definido como positiva. Luego, para lo otro que se pide, que es determinar la distribución de temperaturas, ¿qué se hace? Bueno, se toma esta misma expresión, pero se deja una de las condiciones de frontera libres, que va a ser precisamente T de X. ¿Qué quiere decir? Bueno, es como si estuviéramos picando el problema y decimos que en ese corte es donde queremos obtener la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esos límites? Bueno, pudiéramos establecer si tomamos como condición de frontera fija T1 y X1, que los límites de integración inferiores serían X1 y T1, y los límites superiores en el corte que estamos haciendo sería entonces X y T de X. Estamos dejando libre de manera que evaluando en cualquier posición obtengamos la temperatura. ¿Cuál sería otra manera de definir los límites? Bueno, si este corte lo consideramos como con condición de frontera fija, las de la izquierda, X2 y T2, entonces nos quedaría el límite inferior X y T de X y el límite superior X2 y T2. Es válido cualquiera de los dos que se aplique. Entonces en este caso se aplicó la primera opción, X1 y T1 como límites inferiores y X y Tx como límites superiores. Se resuelven las integrales, se evalúan y bueno, ya con esta expresión se puede obtener cualquier valor. ¿Por qué? Porque ya conocemos cuánto vale Q de X. Ahora, si queremos que nuestra expresión dependa solamente de X y T, que son nuestras variables o eran nuestras variables en la ecuación diferencial ordinaria, pues podemos sustituir la expresión que teníamos para Q de X, esta completa, simplificamos y se obtiene entonces esta expresión, que depende solamente de X y T. Y bueno, cualquiera de las dos sería válida a nivel de resultados, pero es más práctica esta porque está en función de las variables originalmente definidas. Y bueno, más ejercicios como estos los pueden encontrar en las páginas 139 y 140 del libro Fundamentos de Transferencia de Calor y Masa del Franklin Cropera, cuarta edición. Allí hay algunos ejercicios de este estilo. Y bueno, esto fue todo por esta clase.